Bueno, la doctora Silvia Ventolila, perdón, este, es especialista, ¿sí?, en psiquiatría y psicología médica. Ella es magíster en gestión de servicios de salud mental, es coordinadora, ha sido coordinadora general de la red de salud mental en incidente crítico, dirección de manejo de emergencias sanitarias y catástrofes, es parte del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, rectora de la Diplomatura de Prácticas de Salud Mental y Apoyo Psicosocial en Emergencias y Desastres. Y, digamos, como para mencionar Bueno, algunas. nada, porque acá lo importante es que, bueno, buenas noches a todas y todos, creo que somos todas mujeres, ¿no? No, hay Por lo algunos menos. varones. Ah, Sí, bueno, sí. estaba viendo caritas de mujeres nada más. Bueno, buenas noches a todas y todos. Eh, Gracias por la invitación, es un gusto compartir con ustedes este espacio. Eh, y como le decía a Laura, como tengo una reunión prevista, porque estoy colaborando con el comité de emergencia, como tengo una reunión prevista hoy tarde, así es trabajar en emergencias, ¿no? Eh, Vamos a empezar ahora, así podemos compartir eh, algunas cuestiones del cuidado de la salud mental en las emergencias y en los desastres. Y yendo derecho al grano, ¿sí? Eh, las situaciones críticas, las emergencias y los desastres, desde el punto de vista de la salud mental, representan lo que se llama una perturbación psicosocial, ¿sí? Que sobrepasa la capacidad de la población, de las personas o de la población para afrontarlas. O sea, se necesita un esfuerzo adicional para afrontarlas. Y cuando uno habla de salud mental en situaciones de emergencia y de desastre, habla de impacto psicosocial. ¿Por qué habla de impacto psicosocial? Porque no se puede separar lo social de lo psicológico, ni lo psicológico de lo social. En un grupo como el de ustedes, es muy sencillo explicar esto, ¿no es cierto? Porque ustedes trabajan, ¿no? Todo este aspecto. A veces no es tan fácil, ¿no? Explicar que esas divisiones que se arman con las disciplinas, ¿no? Distintos grupos, en realidad son divisiones que se arman para formarse, para estudiar, pero que cuando uno tiene que intervenir en una población afectada por una situación crítica, habla de impacto psicosocial, o sea, los efectos que se generan en el ámbito psicológico, ¿sí? En el ámbito social, tanto individual, familiar, ¿sí? De las comunidades todas. Y cuando eh, esta pandemia, ¿no? Esta pandemia por la enfermedad COVID-19 nos ha traído a todos la necesidad de empezar a entrenarnos y a formarnos en esta cuestión tan importante del cuidado de la salud mental. O sea, no solo, ¿sí? De la salud física. Y es más, ¿no? Como si pudiéramos separar la salud mental de la salud física cuando somos seres integrales, ¿no? Eh, Físicos, psíquicos, espirituales. ¿M? Y entonces se piensa la intervención en la situación de la pandemia desde el paradigma de la gestión de riesgo de desastre. ¿Por qué? ¿Por qué se piensa desde ese lugar? Porque cuando uno habla de desastre, la palabra desastre, que no tiene nada que ver con catástrofe, desastre que tiene una amenaza, en este caso es la enfermedad, una población vulnerable, que no remite solamente a la condición de la población de riesgo, los adultos mayores, no. La población global es vulnerable porque todos nos podemos enfermar. Son tan importantes. Y entonces, esa combinación entre la amenaza
¿sí? Y la vulnerabilidad permiten evaluar ¿qué? El riesgo. El riesgo, y el riesgo tiene una gran ventaja, un riesgo medible. Y como es medible, se puede gestionar. ¿Qué significa eso? ¿No? Fíjense todas las medidas que van tomando los distintos países, los distintos gobiernos, los gobiernos locales, los gobiernos nacionales, a nivel del mundo, porque esto no es algo que afecta solamente a los argentinos, ¿no? Nos afecta globalmente, prácticamente a la humanidad toda. Son muy poquitos los países que han quedado librados de esto, prácticamente ninguno. Y entonces, uno se prepara cuando piensa en términos de riesgo, ¿en qué? En medidas para mitigar el impacto, ¿sí? Estamos hablando en este caso de mitigar el impacto en la salud mental, medidas para manejar la crisis, ¿sí? Que genera la situación, y medidas para qué, para estar mejor preparados para recuperarnos mejor. ¿Qué significa? Que lo que hagamos ahora en esta etapa va a intentar reducir el riesgo de enfermarnos en el futuro. De enfermarnos no solo de no contagiarnos, de que después de que pase toda esta situación crítica, no tengamos un padecimiento psíquico, un padecimiento emocional. Y las prácticas para la protección de la salud mental y el apoyo psicosocial en las situaciones de emergencia y de desastre son una estrategia imprescindible para manejar la situación. Nunca tanto fue tan evidente esto como ahora, porque fíjense cuánto cuesta que la gente entienda que tiene que quedarse en casa, que salvo aquellos que no tienen otra alternativa porque son trabajadores esenciales, ¿no? Muchos de nosotros somos trabajadores esenciales y tenemos que salir aunque no queramos, ¿sí? Pero ¿cuánto cuesta que las personas contribuyan a quedarse en casa, a tomar las reglas de cuidado? Entonces, la protección de la salud mental, las estrategias del cuidado de la salud mental van de la mano, en este caso, nada más ni nada menos que de reducir el riesgo de enfermarse, reducir el riesgo de contagiarse. Fíjense que los organismos internacionales que escriben los protocolos de cuidado de la salud mental, hoy todo lo que vamos a ver es lo que está haciendo hoy en día el mundo, cómo el mundo entero está trabajando para cuidar la salud mental. O sea, la clase que ustedes van a tener hoy, la charlita que van a tener hoy, porque claro, es una charla breve, pero esto que van a ver hoy son los protocolos traducidos al español con lo que está trabajando el mundo, ¿sí? Dinamarca, Estados Unidos, Suecia, Italia, ¿sí? India, China. De hecho, estos protocolos están traducidos a más idiomas que el Harry Potter, ¿sí? 170 idiomas están traducidos. Entonces, dicen que, miren, comprender y tratar las consideraciones psicosociales y de salud mental será clave, dice ahí en verde, para detener la transmisión y prevenir el riesgo de repercusiones a largo plazo. O sea, que piensen esto. Abordar el tema de la salud mental también va a ayudar a que nos infectemos menos. Tan importante es trabajar el tema de la salud mental. Y entonces decíamos que en situaciones de emergencia y desastre se habla de impacto psicosocial. Y que es fundamental una atención temprana y oportuna para el cuidado de la salud mental. ¿Qué significa esto? Que en el momento agudo, ¿sí? La situación crítica que genera estrés, que es normal la reacción de estrés porque los seres humanos, frente a sentirnos amenazados, a sentir amenazada la vida, a sentir amenazada la vida de un ser querido, sea por un virus, sea por un incidente vial, sea por una inundación, sea por el dengue, sí, tenemos muchas situaciones. Ahora uno está haciendo poco en la pandemia, pero en realidad situaciones críticas de la vida hay infinidad, infinidad de las que son más naturales del vivir, como puede ser enfermarse,
¿sí? Porque la muerte es parte de la vida. Entonces, en algún momento nosotros y nuestros seres queridos sí vamos a atravesar este tipo de situaciones. Entonces, las situaciones críticas que son generadoras de estrés promueven lo que se llaman las reacciones esperables. Pero esas reacciones esperables con las que estamos muchas personas ahora, que las vamos a ver en breve, ¿no? En un ratito vamos a hablar de eso. Si tienen una intervención temprana, podemos evitar que en el largo plazo esas situaciones se transformen en lo que se llaman problemas postraumáticos, en depresión, ansiedad, ¿sí? En padecimientos ligados a la salud mental, de distinto tipo. Y entonces se sabe que la intervención, ¿sí? La eficacia de una intervención en una situación crítica es directamente proporcional al tiempo y al lugar. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuanto más rápido, ¿sí? hagamos una intervención en crisis, más chances tenemos de que dé un resultado eficaz, de que logremos reducir la posibilidad de que la persona tenga un padecimiento en el largo plazo. Claro, y esto pone sobre la mesa una cuestión, que es que los trabajadores de la salud mental muy frecuentemente no estamos ahí en el momento agudo. Los que están ahí en el momento agudo, ¿quiénes son? Los que intervienen en la primera línea de respuesta, ¿sí? Los trabajadores de la seguridad, los equipos de rescate, los bomberos, los socorristas, los trabajadores de la salud, los voluntarios, los religiosos, los docentes. Por eso es tan importante que quienes están ahí para hacer esa primera intervención de prevención y de protección de la salud mental estén entrenados justamente ¿con qué? Con salud mental, con prácticas de salud mental en emergencias y desastres. Por eso cuando Laura me hizo este convite, como dicen los brasileros, esta invitación, dije, bueno, qué bueno, porque yo sé que ustedes son parte, digamos, de las fuerzas que representan, ¿no? Equipos, colectivos de personas que se entrenaron y se formaron para ayudar. Y entonces, aportarles estos conocimientos para sumar a los que ustedes ya tienen, les van a dar ¿qué? Más herramientas para intervenir en las situaciones críticas. Porque en las situaciones críticas se interviene de otra manera, ¿sí? Con esto que vamos a ver hoy. O sea, no, la salud mental en las situaciones de emergencia y de desastre es pragmática. ¿Qué significa que es pragmática? Que es bien práctica. ¿Sí? Que no hace falta ser especialista y que lo que se necesita sí es hacer una capacitación o un entrenamiento. Obviamente que una charla de un rato, ahí hay alguien con el micrófono abierto, si lo puedes cerrar mejor. Si no, Laura, si podés cerrar los micrófonos así, no hay eco de fondo y todos se escuchan bien. Entonces, obviamente que en una charla de 40 minutos, una hora, no vamos a hacer un tremendo entrenamiento, pero sí ustedes van a poder incorporar, ¿sí? ciertos conocimientos y además van a poder conocer, ¿sí? cuál es la bibliografía que hay hoy, que es toda esta bibliografía es gratuita y se la pueden bajar de internet. O sea, toda la bibliografía con la que se trabaja en salud mental, en emergencias y desastres, como pertenece a lo que se llama ayuda humanitaria, es todo de acceso libre y gratuito. Entonces, ustedes pueden, a partir de esta charla, tener así como más claro, ¿sí? de cuál es la bibliografía que está usando hoy el mundo, y se la bajan de internet, está en español, hay muchas que están en inglés y la van así como traduciendo, pero las originales, las que son pre-COVID, porque el COVID cambió algunas cosas de esta bibliografía, pero en realidad tiene como base la bibliografía original de salud mental en emergencias y desastres. Entonces, ¿quiénes son los afectados? ¿Quiénes son los afectados en esta situación? En las situaciones críticas. Los afectados directos, obviamente, ¿no? Que pueden estar heridos o ilesos. En esta situación podríamos decir los que están contagiados y tienen la enfermedad. Los familiares, los equipos de intervención, que incluyen, como dijimos antes, fuerzas de seguridad, bomberos, socorristas, trabajadores de la salud, docentes, ¿no? Equipos de intervención.
la comunidad, nunca quedó tan claro que la comunidad toda puede estar afectada por una situación crítica como en este momento, pero la comunidad podría ser una escuela donde falleció un chiquito por un incidente vial, ¿sí? O por un intento de suicidio, o digamos, o por alguna enfermedad severa. O sea, la comunidad no necesariamente remite a la idea que tenemos de comunidad grande, ¿no? De el pueblo, la comarca, no, la comunidad puede ser, ¿sí? La comunidad de una iglesia, de una parroquia, ¿m? O sea, la gente que está unida por un interés común, que comparte valores, y lo que se llama estrés vicario. El estrés vicario es el estrés de quienes estamos expuestos, ¿sí? A las situaciones críticas todo el tiempo, que puede ser, es el estrés del testigo, por eso se llama vicario. Puede ser porque trabajemos como terapeutas, o puede ser porque pasemos el día entero mirando la televisión y escuchando drama. No está bueno pasar el día entero escuchando y mirando drama, porque nos afecta. Por eso estar todo el tiempo frente a la tele mirando noticieros está contraindicado. Entonces, en una situación crítica, lo que acontece es que se pierde, se altera la dimensión del control interno. Y como se altera la dimensión del control interno, los seres humanos no toleramos la alteración de la dimensión del control interno. No, todo lo queremos controlar. Desde chiquitos vamos aprendiendo a controlar, controlamos los esfínteres, pero además no toleramos. Fíjense que si hay una palabra que todo el mundo tiene en la boca en este momento es la incertidumbre. Bueno, ¿y esto cuándo se termina? ¿Cómo se termina? Bueno, no sabemos. Y vamos a tener que aprender a convivir durante bastante tiempo con la incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? Lo que no puedo controlar. Y cómo, ¿no? Porque hay algunos proverbios chinos que dicen que se tumba más rápido un roble por rígido, por fuerte, pero por estructurado y rígido en una tormenta, que un junco. ¿Por qué? Porque el junco es flexible, y entonces si nosotros nos ponemos a pensar hoy, bueno, ¿quiénes transitan mejor esta situación? Los que tenemos más tolerancia a la incertidumbre, decimos, bueno, nos tenemos que cuidar, tenemos que tomar un montón de recaudos. Claro, que hay gente que está en condiciones sociales previas, que son muy negativas, pero que no tienen que ver con el virus. En realidad, hay gente que vive en condiciones habitacionales muy precarias, previas, ¿sí? Al coronavirus, con lo cual el problema no es el coronavirus, sino las condiciones previas digamos. Pero justamente lo que tenemos que pensar es que, en general, ahí está, ahí me puse el sonido. Se ve que tocaste alguna cosita y me dejaste muda a mí también. Y entonces, cuando algo de la dimensión del control interno no, está todo bien, está todo bien. Cuando algo de la dimensión del control interno se altera, aumenta la percepción de amenaza, se producen las reacciones neurofisiológicas del estrés, normales, absolutamente normales, irritabilidad, enojo, aumenta el nivel de ansiedad. Esto es todo absolutamente normal. ¿Se entiende, no? Que lo que quiere decir es totalmente normal. Es una reacción neurofisiológica, podríamos decir, de los seres animales, porque esto no solo nos pasa a las personas, frente a la percepción de peligro. Y estas reacciones esperables, que es con lo que estamos la 3/4 parte de la población del mundo en este momento, son reacciones esperables a la respuesta neurofisiológica del estrés. ¿Cuáles son? La primera es la hiperexcitabilidad, la irritabilidad, la ansiedad, la inquietud, el hiperalerta. Está todo el mundo como los gatos cuando están bajo la percepción de amenaza con todo el pelo parado, con lo cual uno se enoja fácil, entra en ira fácil, aumenta la frecuencia cardíaca, o sea, el corazón late más rápido y más fuerte, la presión arterial. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque frente a las situaciones de estrés, si hay alguien que ya tenía previamente alguna hipertensión leve y no estaba tratada, ¿sí? Vieron que a veces se dice, uy, las hormonas del estrés producen estas respuestas normales. Entonces vamos a tener una situación que complica más las cosas, y es que cuando estamos hiperalerta, aumenta la tensión involuntaria, disminuye la voluntaria. ¿Qué significa eso? Que estoy distraído, que me cuesta concentrarme porque estoy como sobresaltado, escuchando los ruidos, todo me saca, todo, ¿no? Y esto tiene un problemita, tiene varios problemitas. Uno es que nos cuesta concentrarnos, pero tiene un problemita, que a nadie le gusta estar hiperalerta. Entonces hay mucha gente que comienza
con consumo de alcohol, consumo de sustancias, o sea, como forma de calmarse, o alguien que se tomaba un vasito de vino con la cena, ahora en lugar de un vasito de vino con la cena, toma 2, toma 3, porque ¿cuál es el problema grave del alcohol y de muchas sustancias? Que tiene un fenómeno que se llama tolerancia. ¿Qué significa eso? Es bien fácil de entender. Cada vez necesito más dosis para lograr el mismo efecto. Entonces empiezo por tomar un poquito de vino para dormir. Al mes, 2 meses necesito una copa, 2 copas. A los 6 meses necesito 3 copas. Al año estoy tomándome un vino entero. Entonces, estos son momentos muy importantes para tener presente porque hay un riesgo muy alto, ¿sí?, de que la cosa se complique. Puede ir para un lado o para el otro, ¿sí? Y entonces, ¿cuáles son los factores que modulan el impacto de una situación crítica? Esto está recontra estudiado hace un montón. El soporte psicosocial, o sea, el acompañarnos, ¿sí? Las atribuciones del control interno, o sea, como no toleramos no tener control, poder controlar algunas cosas nos hace bien. Y cortar la percepción de amenaza. Claro, en el medio de esta situación donde medio mundo se está contagiando y qué sé yo, Corrientes es una provincia que hizo bien los deberes, porque de hecho están muy bien en relación a otras provincias. Donde yo vivo, muy bien los deberes, la gente no lo hizo. Fíjense que estamos potenciando los contagios, y no es solamente por los que salieron, tuvieron que salir a trabajar, etcétera, etcétera. Es porque la gente no hizo bien los deberes. Fíjense que hay gente que hasta trucha permisos, como si estuviera haciéndole trampa al papá y se escapa, ¿no? Es una locura, ¿cierto? Hacer trampa en una situación como esta. Gente que viaja de un lado para el otro, ¿sí? Una locura total. Entonces, pensemos que cuando intervenimos tenemos que intervenir pensando en estas 3 cosas, ¿sí? Las atribuciones del control interno son una cosa muy importante. ¿Por qué? Porque como los seres humanos no toleramos no tener control, cuando nos pasó algo crítico, empezamos a pensar quién tiene la culpa. Fíjense, ¿no? Ahora, por ejemplo, alguien que fue a trabajar y se contagió y no sabe cómo se contagió. No sabe cómo se contagió. Y contagió a alguien de la familia. Y se siente culpable porque contagió a alguien de la familia, pero no se contagió porque quería. Y de este tipo de situaciones podríamos hablar de un montón, de situaciones en donde, no sé, yo trabajé muchos años con veteranos de guerra de Malvinas. En Corrientes hay muchos veteranos de guerra, porque de hecho había grupos de los veteranos de Malvinas de provincia de Buenos Aires con los que yo trabajaba, que estaban en contacto con veteranos de Malvinas de Corrientes. Eh, el sentimiento de culpa del que el que estaba al lado del Pozo de Zorro había muerto en un ataque, y por qué murió él y no yo. Que la gente no elige quién muere o quién no muere en una guerra, ¿sí? Sin embargo, tratando de explicar qué pasó, puedo tener un sentimiento de culpa que lo único que hace después es generarme un sufrimiento, y suele estar en la base de lo que después es lo que se llama patología postraumática, estrés postraumático. Ahora bien, si nosotros, a partir de lo que vivimos, aprendemos, o sea, la dimensión del control interno aplicada hacia un aprendizaje futuro, eso es de buen pronóstico. Eso significa, ¿sí?, que desarrollamos lo que se llama resiliencia o fortaleza, ¿sí?, que salimos fortalecidos de la crisis. ¿Y cómo se interviene en el momento agudo? En el momento agudo, ¿sí?, fíjense que vuelve a aparecer la pirámide de la IAS. La IAS es un grupo de especialistas, de expertos en ayuda humanitaria, digamos, ¿no? La agencia, digamos, la interagencia de los que trabajan en la ayuda humanitaria, o los que trabajamos en ayuda humanitaria, y dice que para cuidar la salud mental, primero hay que ocuparse de los servicios básicos y de la seguridad. Fíjense que se cuida, a ver, ¿no? Yo pensaba en este momento, ¿cómo podemos hacer para cuidar la salud mental de los que le hacen el hisopado y se quedan esperando el resultado y de pronto están aislados, y que puedan estar en contacto y que podamos estar hablando y le hagamos el aguante y le hagamos compañía por teléfono, ¿sí? Y que se lleven un abrigo, porque de pronto en Corrientes no hace tanto frío, pero acá hay lugares donde está haciendo un montón de frío, entonces la gente se fue, te queda solita, muerta de frío, esperando una noticia, ¿sí? Que no es un drama la noticia, porque si uno no, digamos, no tiene una patología previa y estuvo muy imprudente, etcétera, etcétera, no es que es un drama, pero uno la vive como un drama, ¿no? Y entonces está mucho mejor, se acuerdan de eso de que el apoyo psicosocial, ¿sí?, modula el impacto. Entonces,
saber que nos tenemos que acompañar en este momento, que nos tenemos que dar abrigo, ¿sí? Está bien, no nos podemos abrazar en el estilo que siempre nos abrazamos. Los correntinos dan 2 besos, ¿no? Son de los 2 besos, porque vieron que hay provincias que son de los 2 besos. Bueno, no nos podremos dar 2 besos por estos tiempos, habrá que mantener cierta distancia y con barbijo, pero los besos no son la única forma de estar cerca, los abrazos físicos no son la única forma de estar cerca. Si bien estamos acostumbrados a eso, pero este es un momento en donde tenemos que hacerle llegar a la gente nuestro abrazo de una manera que implica estar con cierta distancia corporal, ¿no es cierto? Entonces, hay ciertas reglas básicas para la intervención en el agudo. Esto no lo vamos a ver ahora porque no es algo que van a aplicar ustedes, esto es algo más para los socorristas, los bomberos, ¿sí? Los ambulancieros, pero yo se los quise mencionar porque son cosas bien prácticas y pragmáticas, pero hay algo que sí pueden hacer ustedes, que es la PAP, que es la primera ayuda psicológica. La primera ayuda psicológica tiene un manualito muy lindo, ¿sí? Que ahora está adaptado también a COVID, se lo pueden bajar gratis, entran a la página de OMS o PS y se lo bajan gratis, ¿sí? Y se forman en primera ayuda psicológica. ¿Qué es la primera ayuda psicológica? Nada más ni nada menos que acompañar a otra persona que está en una situación muy estresante o angustiada. Y significa brindar ayuda, brindar apoyo, ¿sí? Evaluar cuáles son las necesidades y las preocupaciones, porque, por ejemplo, puede haber quedado alguno esperando el resultado del COVID o con COVID positivo y quedó desconectado de alguien de la familia, lo que necesita es que nosotros le hagamos de puente, y eso le da un gran alivio y lo ayuda a transitar esos días que tiene que estar aislado, solito. ¿Mm? Entonces, la primera ayuda psicológica es ayudar a las personas a qué? A atender sus necesidades básicas. No hace falta ser psicólogo, no hace falta ser psiquiatra, no hace falta ser trabajador social. Hay que escuchar a las personas, no hay que presionarlas para que hablen, hay que reconfortarlas, hay que ayudarlas a calmarse, ¿sí? Ahora vamos a ver qué cosas decir y qué cosas no decir, porque está muy lindo el manualito, porque dice qué hacer y qué no hacer, qué decir y qué no decir. Entonces es casi así como un manualito que si uno se entrena y lo sigue, tiene la tranquilidad de que por lo menos no va a hacer más daño. Porque a veces lo que pasa en estas intervenciones, cuando las personas estamos atravesando situaciones críticas, que alguien con las mejores intenciones, ¿sí? En lugar de ayudarnos, nos genera más sufrimiento, más dolor. Ahí Victoria hace así con la cabeza, así. A mí mucho esto de los Zoom no me encanta, porque a mí me encanta dar las clases en vivo y en directo, ver las caras de la gente, compartir. Bueno, en esto mucho no se puede, pero por eso me pongo como para ir viendo caras e ir intercambiando un poquito. Entonces, la PAP dice ayudar a las personas a conseguir información. Necesitamos información las personas cuando pasamos situaciones críticas. Entonces, supongamos que ustedes digan, bueno, nos vamos a organizar para dar PAP. Ustedes tienen que manejar cuáles son los teléfonos donde la gente tiene que llamar, cuáles son los recursos que tienen que disponer, recursos de información, ¿eh? Y además, obviamente, proteger a las personas de peligros ulteriores. Esto no solo es para COVID, ¿eh? Es PAP, primera ayuda psicológica para situaciones de emergencia y desastre, o sea que si ustedes se entrenan para esto, les sirve para cualquier cosa. Corriente de una provincia con inundaciones, alguna que otra vez con un tornado, ¿no es cierto? O sea, más con emergencias y desastres climáticos, algunos incidentes viales, porque esas famosas rutas que vienen así atravesando la Mesopotamia son una ruta espantosa, ¿sí? Cada 2 por 3 hay un incidente vial severo. Entonces, no es algo que puedan hacer solamente los profesionales, no es psicoterapia, ¿sí? No es pedirle a nadie que analice nada, todo lo contrario. Más que nada en escuchar, ¿sí? En escuchar y a que encuentren sus propios recursos para salir adelante. ¿Mm? Y entonces tenemos que asegurarnos de que haya medidas de seguridad, de dignidad, de derechos humanos, cosas básicas, digamos, pero no viene mal recordarlas. ¿Mm? Yo no profundizo en esto ahora porque es una detalladita, completa. Y entonces, ¿por qué la PAP es tan valiosa? ¿Qué la hizo tan valiosa? Ya era valiosa antes del COVID y ahora después del COVID se ha hecho famosa la PAP. Por eso yo de las cosas que podía darles hoy, dije, bueno, vamos por PAP. Eh, Porque a la larga se sabe que las personas nos van mejor si nos sentimos seguras, conectadas con otros, más tranquilas, esperanzadas, o sea, acompañadas, ¿no?
Si tenemos apoyo emocional, social, en este momento no podemos tener apoyo físico directo, pero sí podemos dar apoyo social y emocional. Y si además nuevamente aparece, recuperamos algo del sentido del control. A las personas nos da mucha tranquilidad sentir que tenemos control de la situación. Es muy importante cuando uno va a dar PAP, ¿sí? Todos los manuales de PAP dicen, empiece por su propio cuidado. O sea, dicen, ¿vieron la metáfora de la mascarilla del avión, ¿no? Para los que han viajado en avión, si pasa algo en el vuelo, si hay despresurización, primero se pone la mascarilla de usted para ayudar a otro. O sea, yo si voy a dar, porque imagínense, voy a acompañar a alguien y me voy a poner a llorar con esa persona, o sea, lejos de poder ayudarla, ¿sí? Claro, Victoria se ríe, ¿no? Yo le dio la carita a Victoria. Entonces, yo tengo que estar en condiciones, tengo que primero estar tranquilo, ¿sí? Saber que estoy en un estado, digamos, que estoy en mi eje, que estoy en paz, que estoy sereno, que hice mi ejercicio de respiración, ¿m? Que no me voy a conmover y me voy a dramatizar por lo que me cuenten, que voy a comprender empáticamente lo que me están contando, pero no voy a sentir como que me está pasando a mí, entonces me desarmo mientras me lo cuentan. Entonces, la primera cosa que tenemos que tener claro que en la paz hay que hablar poco y escuchar mucho, cosa que a los seres humanos nos cuesta bastante en general. Lo primero que tenemos que hacer es, claro, sí, rápido, queremos decir algo que calme. Y a veces en ese querer decir algo que calme, decimos cosas que lejos de calmar, ¿sí? Generan más malestar, como vamos a ver ahora. Entonces hay que respetar la privacidad, hay que actuar con calma, no hay que mentir, esa cosa, quédate tranquilo que todo va a salir bien, ese tipo de cosas, que además no sabemos, ¿no? No sabemos si va a salir bien, no va a salir bien. Hay que hacer preguntas acerca de lo que la gente necesita, no de cómo se siente, porque es obvio que bien no se va a sentir si está pasando una situación crítica. Entonces, para acompañar hay que hacer preguntas de qué necesita, en qué lo puedo ayudar. Tengo que dar información de un modo que la persona pueda entender. Piensen que si estamos en hiperalerta, como dijimos antes, ¿no? Estamos aturdidos, nos cuesta entender. Entonces tengo que dar la información tranquilo, de la forma que la persona lo pueda escuchar, lo pueda entender. Hay que respetar la privacidad, ¿sí? Hay que reforzar la fortaleza. Hay que hacer énfasis en la importancia, en la necesidad de cumplir la medida de prevención en este momento. Esto es algo que tiene que hacer toda la población, porque se sabe que depende mucho de nuestra conducta la evolución de este bicho. Este es un bicho muy contagioso, ¿sí? Y que si nosotros nos cuidamos y hacemos bien los deberes, la mayoría vamos a tener un cuadro leve si nos enfermamos, y si alguien necesita terapia intensiva, la terapia intensiva no va a estar colapsada y va a recibir la ayuda médica que necesita para salir adelante. Entonces, hay que hacer mucho énfasis en esto. Cuando uno da PAP también, ¿sí? Es importante no estigmatizar, no es de caso sospechoso, como caso sospechoso parece que fuera sospechoso de un delito, ¿sí? No, hay que tener mucho cuidado como uno habla, ¿no? Esto de sos un apestado, más o menos, no, de ninguna manera, hay que ser muy cuidadoso con las palabras, muy cuidadoso. Hay que escuchar, no hay que presionar, si la persona no quiere hablar, que no hable, simplemente nuestra sola presencia, el acompañar, el estar ya ayuda. Si la persona reacciona con enojo, con irritabilidad, no tomarlo como algo personal. Si de hecho casi ni nos conoce, si nosotros vamos a dar una PAP a la población en general. En realidad, como dijimos, tan hiperalerta, tan irritable, tan enojado, obviamente lo primero que uno hace en una de esas, si recibe un llamado telefónico, es ladrar, porque piensa que le quieren vender una nueva línea al celular, no sé. Entonces, no sintamos las cosas como personales. No ponerse de ejemplo de ninguna cosa, no ponerse de ejemplo de ninguna cosa, obviamente, ¿sí? No subestimar las amenazas de suicidio. No es cierto que perro que ladra no muerde. Vieron que hay perros que ladran y muerden también, las dos cosas. Entonces, se sabe que la gente que cometió suicidio, que comete intentos de suicidio, alguien algo le dijo antes. Entonces, si hay alguien que está hablando, ahí amerita buscarle, ¿sí? Una ayuda profesional especializada. Es negativo hablar, como decíamos recién, de caso sospechoso, de este bicho chino. Hay que tratar de ser cuidadoso, ser muy cuidadoso con las palabras que usemos. Nada que culpabilice ni que revictimice a las personas.
Yo pongo de ejemplo el coronavirus, que es lo que estamos transitando ahora, pero esto aplica para cualquier situación crítica. Y volvemos de nuevo, desastre no es sinónimo de catástrofe. Desastre es sinónimo de algo que yo puedo medir el riesgo, lo puedo gestionar, y de hecho, si nosotros miramos lo que pasa en Argentina con lo que está pasando en Brasil o lo que está pasando en Chile, podemos ver cómo ese riesgo acá se está gestionando de una manera distinta y tenemos mucho menos muertos, ¿sí? Esto es fundamental entenderlo, porque más allá de que obviamente transitar todo este bodrio es un lío, porque como todo desastre tiene un impacto económico, también todos los desastres tienen impacto económico, sea una inundación, sea un tornado, sea un terremoto, que son desastres que tienen como cierto origen más ligado a la naturaleza, aunque también los seres humanos tenemos mucho que ver en esas cosas que pasan, y no son totalmente originados en la naturaleza, ¿no? Bien que nos ocupamos de contaminar, del calentamiento global, ¿no? De talar árboles donde no tendríamos que talar árboles, pero bueno, no es tema para trabajar hoy ese, sería otro tema importante, ¿no? Cómo los seres humanos hacemos lío en la naturaleza y después hay muchos desastres que se podrían haber prevenido, reducido el riesgo de esos desastres si hubiera en muchos sentidos. Pero entonces, cuando uno habla de desastre, dice, hay un riesgo, ese riesgo es medible y es gestionable. Yo hay algo que puedo hacer para que el impacto de ese desastre sea menor. Y entonces, las PAP no sirven para las grandes emergencias como esta, pero también para las situaciones críticas cotidianas. Yo puedo ayudar a mi vecino, ¿sí? Que tuvo un problema con un familiar, y no estamos hablando, no sé, le dieron el diagnóstico de una enfermedad severa, ¿sí? Que no tiene nada que ver con la pandemia, ¿no? Pues cosa de la vida cotidiana. Y yo puedo aplicar PAP con mi vecino, ¿sí? Por una enfermedad severa. Puedo aplicar PAP con un amigo que acaba de perder un ser querido. Puedo aplicar PAP con alguien que acaba de perder el trabajo y que está pasando por una situación económica crítica. ¿Mm? O sea, no es solamente para los grandes desastres, para las situaciones cotidianas también nos sirve la PAP. Y hay un momento en donde la PAP no alcanza. ¿Cuándo no alcanza? Cuando la persona tiene un estrés muy alto, que no lo deja hacer nada, digamos que está totalmente tomado por la situación, cuando hay mucho consumo de alguna droga o de alcohol, cuando no puede dormir porque esa hiperalerta no lo deja ni dormir. De hecho, uno de los problemas que está teniendo mucha gente ahora es la alteración del sueño. Es una cosa bastante común, ¿m? Cuando ha perdido la capacidad de disfrutar, cuando tiene signos de estrés aún estando tranquilo en un lugar seguro. Entonces, la propuesta es que ustedes puedan formarse, ¿sí? En PAP. A ver, vamos a salir de compartir pantalla. A ver si puedo salir. Stop share, a ver, así le veo las caritas. Acá estamos todos, ¿sí? Y tenemos unos minutitos para intercambiar algunas preguntas. Veo alguna cara conocida por ahí. A ver, hay algo ahí en el chat. Bien, cierran los micrófonos, ninguna pregunta por el chat. Quedo acá para escuchar las preguntas de ustedes, ¿qué les parece? Perfecto. Minutitos. Sí, Laura. Si hacer una pregunta, puede en este momento, tenemos unos minutitos, porque como dice Silvia, estamos en tiempo. Sí, me tengo que meter en una reunión con el ministro. Los que estamos trabajando en este momento en situación de comité de crisis, estamos así, digamos, ¿no? Trabajando en unos horarios medio raros. Y entonces me tengo que meter en una reunión del comité de crisis y mañana tengo que estar en el ministerio a las 8 de la mañana. Así que los escucho. Todo súper claro, dijo. Alex quiere preguntar algo, ahí levantó la manito. Habilita el micrófono, Alex. Hola, buenas noches, Buenas doctora, noches. por compartir este espacio y su tiempo. Quería volver a algo que usted estuvo comentando con respecto a comparando las estructuras fuertes y las flexibles, cuando habló del roble y habló del junco, de la tacuara nuestra. Hay veces que nuestras ideologías son un obstáculo importante a la hora de discernir ciertas acciones que emplean algún desastre, alguna catástrofe, alguna situación ambiental que nos supere.
¿Cómo trabajamos eso? Porque a ¿En qué veces... estás pensando, dentro de Alex? Decime el ejemplo concreto, así te puedo dar como alguna orientación técnica concreta. Porque, a ver, ahora ponele eso que vos decís es, fíjate, ¿no? Vos tenés gobiernos como el de Estados Unidos, ¿sí? Sí, sí, Que sí. dejó que esto circule de una manera brutal y bestial, que cualquiera diría, ¿fue intencional que dejaron que circule así o no? Y a ver, nosotros tenemos en la Argentina un sistema público de salud muy baqueteado, pero tenemos un sistema público de salud, esto significa que todos tenemos acceso gratuito a la salud, con todas las limitaciones que a veces, pero por ejemplo los estadounidenses no tienen acceso Claro. gratuito a la salud. Y ahora, ¿no? Yo escuchaba, ¿no? Este asunto de el impacto económico de la cuarentena. Lo que tiene un impacto económico fenomenal es la pandemia. ¿Más que cuarentena? Fíjense que hay muchos países que prácticamente no hicieron cuarentena y están en una crisis económica fenomenal. Es como que es un momento donde el mundo va a tener que barajar y dar de nuevo. Sí, sí. O sea, ¿no? Es como Hoy una leía situación. cómo los países nórdicos, Finlandia, Noruega, Dinamarca, empezaban a aislarlo a los suecos, que fueron los únicos que no emplearon acciones concretas con respecto al Claro, virus, un estilo Brasil, digamos. Y claro. entonces, cómo ellos empezaron a trabajar, decía el diario que lo leí, el concepto de la nueva paria, decía. Claro, por eso, a ver, porque a veces confundimos cuál es el problema. ¿Saben? Y en confundir cuál es el problema hace que tomemos conductas como el estúpido este del tenista, que no me acuerdo el Djokovic. nombre, ¿no? Exacto. ¿Quién se cree ese señor? Miren el desastre que hizo. Y encima se puso de modelo, porque como es conocido, se pone modelo en una conducta absolutamente irresponsable, quedaron un montón contagiados. Bueno, pero el Estado de Croacia también avaló mucho de eso. Claro, pero fíjense, ¿sí? Que nosotros tenemos que poder pensarnos y decir, la verdad que estamos pasando una crisis global sin precedentes, sin precedentes. Yo intervine con el equipo en la pandemia H1N1, con el equipo de salud, o sea que podría decir que tengo hasta cierta experiencia de trabajar en una pandemia, pero fue una pandemia acotada, quedó limitada, no se expandió a todos lados, hubo países que, por eso hablaba de poder transitar la incertidumbre con calma. ¿Cómo es el arbusto, el árbol que tienen ustedes, que sería Tacuara. el equivalente al junco? Tacuara. 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 Bueno, no es decir, bueno, ¿es un momento difícil? Sí, es un momento difícil. ¿Quién va a negar que es un momento difícil? Pero el asunto es que si nosotros no podemos estar en paz, transitando más, pero no tenemos por qué estar alerta todo el tiempo. Y de hecho es un momento de solidaridad, de los que estamos un cacho mejor, ayudar, y me refiero hasta económicamente, ayudar a los que están mal. Digamos, es como un momento, ¿no? Yo en este momento tengo algunos pacientes que atiendo hace muchos años que están en una situación económica muy crítica. ¿Cómo no me dejas de atender porque están en una situación económica crítica? No puedo. No, pero, a ver, qué sé yo, y si no se puede pagar, no se puede pagar. Se entiende, ¿no? Es que es un momento donde nos tenemos que ayudar y donde la solidaridad tiene que promoverse y crecer, ¿sí? Y nosotros no tenemos que ayudar como país, quizá ayudarnos como región cura. Claro. ¿Sí? Entonces decir, bueno, ¿cómo hacemos para ayudarnos? Supónganse, ahora estaban hablando de traer pacientes de Chile para acá, ¿no? Y Argentina ha sido siempre muy solidaria en términos del sistema de salud, porque nosotros tenemos un sistema de salud muy bueno. Pero, qué sé yo, si vamos a poder, porque los chilenos no hicieron la cuarentena, no sé qué, no me refiero a los chilenos, pobres, los chilenos padecen el gobierno que tienen, ¿no? Si ahora tenemos posibilidad de ser solidarios regionalmente, cosa que hemos sido solidarios regionalmente, sí, como la pandemia deja manifiesto aspectos individualistas, sí, por supuesto, por supuesto. Las situaciones críticas sacan lo mejor y lo peor de la gente, pero justamente como eso también puede ser una elección, también puede ser una elección personal. Estamos esta noche, digamos, a esta hora de la noche, pensando cómo ayudar al resto de las personas. Otros estarán pensando cómo hacen para zafar, ¿no? Tendría que quedarse en la casa. Nosotros estamos pensando, ¿sí? Estamos todos juntos acá, pensando cómo ayudar a la gente. En lugar, una de esas está descansando. Digo, bueno, ese es un momento de solidaridad. Me preocupa el tema de autocuidado, las resistencias a lo que llamamos
Supervisiones. No sé a quién llaman supervisiones. ¿Quién escribió eso? Eduardo. Hola Eduardo, Yo mucho gusto. lo puse como supervisiones, porque nosotros los operadores como que utilizamos No, ese este término, es un momento importante para las supervisiones, porque ¿saben qué pasa? Es un momento de no trabajar solo, hay mucho riesgo de meter la pata, porque estamos todos estresados. Es un momento para trabajar en equipo, es un momento de hacer supervisiones, es un momento de acompañarse, de escucharse, de ver qué está haciendo cada uno, no como control, sino porque 8 orejas escuchan más que 2. Una preguntita más y los tengo que dejar, porque ¿saben qué? Son 9:30, me van a matar. Victoria levantó la mano y la Victoria, invitó. que estuvo ahí sonriente. Sí, sí. Hola. Bueno, buenas noches. Un honor y súper instructiva su charla, gracias por el método del PAP, lo vamos a tener en cuenta. Me quedaba dos intrigantes, digamos, cómo contener desde la virtualidad a la población que por ahí no es tan afín a lo virtual o que no tiene acceso, o de qué manera nosotros no estamos formados desde la virtualidad, digamos, ni acostumbrados, siempre nuestro trato fue un poco más de contener desde el cuerpo, desde los gestos, o desde incluso el abrazo. Te voy a responder esto y cerramos con eso, porque la verdad que si no me van a retar. A ver, la virtualidad es tan eficaz, y está probado que es tan eficaz como lo presencial. Yo uso la virtualidad desde hace años. De hecho, como viajo mucho, ahora no viajo por esta situación, pero por mi trabajo yo viajo mucho, y no iba a interrumpir, o porque tengo pacientes que viven lejos, y la verdad que funciona fenómeno. Funciona fenómeno. No, a ver, es más una resistencia de uno, ¿sí? Que a la gente, y si no tienen tecnología, llámala por teléfono en línea. Y si no, te paras a 3 metros y le gritas. Pero, a ver, la virtualidad funciona fenómeno. Y es una forma, y además, a ver, mi mensaje, sí, que no es que es mío, ¿no? Yo lo traduzco el mensaje internacional al término bien casero. Es lo que hay. Transitar la vida es decir, bueno, ¿qué es lo que tengo? ¿Y qué hago con lo que tengo? Quisiera tener otra cosa. No tengo. Entonces, si esto es lo que hay, es lo que hay. Veo cómo lo aprovecho. Y la verdad es que mi experiencia profesional, hasta de tratamiento, la virtualidad fue la videollamada, el Skype, funciona fenómeno. Bueno, gente, yo los tengo que dejar. Bueno, Les mando un beso grande a todos, ¿sí? Cuídense mucho. te agradecemos un montón, Silvia. Decirte Les mando sobre un todo, beso grande. muchísimas gracias por todo. Hemos capacitado al equipo de emergencia psicosocial con tus videos, así que estamos muy felices. Gracias a todos también por acompañarnos, y bueno, continuamos con esta serie después de... Un beso grande a la infiltrada de Chaco, que está ahí conectada. Gracias. Que tengan muy buena noche. Cuídense mucho. Vos también.